Bien, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí compararé a un hombre, dice, sabio, al que oye mi palabra. Un hombre que cavó profundo y echó su simiente. El que oye la palabra de Dios es semejante a un hombre que cava profundo y al término del tiempo será considerado como un hombre sabio que edificó sobre la roca. El que oye la palabra de Dios. Mis hermanos jóvenes, señoritas, si ustedes cavan profundo, aquí hemos estado cavando profundo a través de las lecciones que hemos tenido. Ahí está el fundamento, lo que hemos aprendido el día de ayer y hoy. Ese es nuestro fundamento. Si ustedes guardan esta palabra y cada uno nos esforzamos en desarrollarnos, en crecer, en subir y buscar la estatura de Cristo, tendremos al final, hermano, una bendición grande. Amén. Más grande de lo que usted pudiera imaginarse. Y entonces debemos dar mucha atención a la palabra de Dios y el consejo que el Espíritu Santo nos tiene también en esta mañana para nosotros. La hoja de ruta. Esta es la hoja de la ruta que nosotros tenemos que caminar, y la ruta es Cristo mismo. Amén. Todos están leyendo, ¿no es cierto?, el versículo que encabeza esta lección. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Salmo 143, versículo 10. Entonces, hermanos amados, qué importante es ahora conocer o querer conocer la voluntad de Dios. Muy importante esto en la vida del cristiano. Y para ello, ¿no es cierto?, necesitamos, tal como nos habló el tema anterior, el conocimiento de la doctrina o la teología. Y si nosotros nos dejamos guiar por la santa palabra de Dios, vamos siempre a andar en la perfecta voluntad de Dios, en la ruta que tenemos que caminar. Lo que el Espíritu Santo me inspiró aquí a escribir relacionado con este tema, para conocer la voluntad de Dios en la vida cristiana, el Espíritu de Dios nos da perfecto ejemplo por el salmista David. Él ruega en su oración: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Nuestra naturaleza humana siempre nos desvía de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, siempre está en nosotros esa continua lucha contra nosotros mismos. Y por eso que en algunos de los temas que se desarrollaron ya nos mostraba el viejo hombre, ¿cierto? Y para ese viejo hombre, para dejarnos conducir en la voluntad de Dios, hay que cerrarle todas las puertas, ¿cierto? Y dejar que obre el Espíritu Santo de Dios. Porque hay muchas cosas, hermanos, que nosotros vamos a querer hacerla conforme a nuestro deseo, nuestra voluntad. Jesús, conociendo la naturaleza del hombre, llamó a Pedro y le dice: Simón,
Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y le muestra una maravillosa pesca que tuvieron esa mañana. Hermosos peces de la Biblia. O sea, usted se imagina los peces hermosos, seguramente unos peces de 10, 15 kilos, porque eran hermosos. La Biblia no habla nada de más, ni de menos habla los justos, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Pero Pedro tenía el ojo puesto ahí en los peces. Simón, si me amas, pastorea mis ovejas. Y le dice una, dos, la tercera vez, le toca el corazón a Pedro, se siente descubierto. Y Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Cuando era joven iba donde quería. Ahora otros te siguen y irás donde no quieres. Entonces nosotros, hermanos, para someternos a la voluntad de Dios, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Tenemos que hacer morir el viejo hombre con sus pasiones, con sus deseos, para conocer la perfecta voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios también nos vamos a encontrar con dificultades. Pero esta alabanza que cantamos al principio son puros textos bíblicos que cantamos ahí. Y nos va diciendo perfectamente, no temas, le dice, ¿no es cierto? La palabra dijo allí en Isaías 41, versículo 10, porque yo estoy contigo. Entonces, hermanos, esta batalla es una batalla con nosotros mismos y que cuesta a veces disponerse a hacer esa voluntad de Dios. Aquí hay un llamado, Eclesis es un llamado. Usted ha sido llamado, elegido por Dios, pero Dios quiere revelarse a su vida en una forma más extraordinaria. Él quiere darle a conocer sus propósitos y voluntad en una forma más manifiesta de todo lo que usted pudiera entender en este día. Por eso es que es importante ahora dejarse guiar en la plena voluntad de Dios. Dios llamó a su siervo Abraham, se encontró con dificultades, pero él le dice, no temas, yo soy tu escudo, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, hermano, lo que nos llama el Señor es a una perfección. Y Él siempre estará con nuestro escudo y todos aquellos temores que tenemos nosotros, el Señor va a ayudarnos y sacarnos más que victoriosos. ¿Tenía una botellita con agua por ahí, hermano José? Aquí se seca la boca. Sigamos avanzando. Conforme esta lección. Nuestra naturaleza humana siempre nos desvía de la voluntad de Dios. Para vivir en la voluntad de Dios debemos reconocer su autoridad, su soberanía sobre nosotros. Esto es lo que nos enseña el texto que encabeza este libro. Nosotros tenemos que saber, ¿no? Muchas veces el hombre tiende a negarse. Este próximo año nosotros vamos a tener una lección en la escuela dominical, el llamamiento de Moisés. Y Moisés le pone muchas excusas a Dios. Él no quería ir. Manda al que debe ir, le dice. Y Dios está mandando a él. Así somos nosotros, hermanos. Esa es nuestra naturaleza. Teniendo el llamado de Dios, porque Dios lo llamó de la zarza ardiendo a Moisés y
Y él se acercó por novedad, pero Dios le habla allí, ¿no es cierto?, que quitara su calzado de aquel lugar que él pisaba era santo. Y este lugar es santo. Es santo. Porque fue santificado para Dios. Y aquí Él está en la zarza, llamándole a usted, mi hermano, hermana. Yo siempre digo, esta no es la obra de la casualidad que yo esté en este lugar, sino hay un llamamiento de Dios. Como el Señor me llamó a mí, le llama a usted en esta mañana. Hoy que tiene, ¿no es cierto?, su mente sana, su corazón puro, es ahora cuando tenemos que abrazarnos de Cristo. Amén. Y dejar que Él obre su gloriosa y perfecta voluntad. Amén. Cuando cada vez que nosotros así podamos hacerlo, Dios va a comenzar a abrirnos el paso. Eso nosotros entendimos para qué nos está llamando el Señor, pero va a ser obras grandes, conforme sus propósitos santos. Pero nuestra naturaleza siempre, hermano, se inclina a hacer lo que es nuestro deseo, hermano, como humanos que somos, todos nosotros tenemos, cada joven, ¿no es cierto?, tiene la mejor deseo, voluntad de lograr su carrera profesional y tener un buen trabajo, un buen pasar, formar una linda familia, que no tiene nada de malo eso, es muy bueno, por supuesto en el tiempo de Dios, pero hermanos amados, qué bendito es saber conocer esa voluntad del Señor, ¿no? Se dice que una oportunidad a un varón, un joven, no sé si fue aquí en los Estados Unidos, pero lo leí yo en alguna revista de nuestra iglesia, él estudió arquitectura y cuando estaba estudiando en la universidad le ofrece al Señor, le dice: Señor, cuando yo me titule, lo primero que voy a hacer, cuando tenga un trabajo, te voy a dar una ofrenda, Señor. Y esa ofrenda va a ser de construirte un templo lo mejor que yo pueda. Y lo voy a, cuando tenga la llave en mi mano, se lo voy a pasar a mi pastor. Esa va a ser mi ofrenda por la ayuda que usted me va a dar para sacar mi título profesional. Bueno, logró su título al final de 2 días. Pero cuando ya se tituló, cayó gravemente enfermo y llegó al hospital y estaba entre la vida y la muerte. Y allí, cuando estaba en ese momento en agonía, le dice: Señor, pero ¿por qué? Yo te he ofrecido lo mejor. Yo quiero cumplirte, Señor, comprar una propiedad, construir un templo y ofrendarlo para todo. El Señor le dice allí: yo nunca te he pedido templos, yo te necesito a ti. Si tú te ofrendas a mí, en este momento yo te vuelvo la vida, y si tú no te ofrendas, te llevo. Había que tomar una sola determinación. Sí, Señor, le dice él, yo me ofrendo a ti. Y nunca pudo construir el templo, ni nunca pudo construir un templo en su vida, porque cuando se entregó al Señor, luego el Señor le concedió una esposa y lo mandaron de misionero al África. Y nunca construyó un templo. Siempre ganó muchas almas para ti, hermanos. Por eso entramos en esta batalla, en esta lucha, hermanos. Y a veces tiene que llevarnos el Señor como al extremo para que nosotros podamos comprender su voluntad. Y bueno, vamos a avanzar un poquito. Entonces tenemos que reconocer
que Dios es nuestro Dios. Él me eligió a mí para que sea su servidor. Esto no es obra de la casualidad, sino la grandeza del amor de Dios para con nuestras vidas. Usted aquí está por voluntad de Dios, porque Él lo llamó para que sea su hijo y necesita su entrega suya al 100%. Ahora, en su vida joven, hermano o hermana, ninguno lo deje para mañana. Es hoy el día que Cristo le está llamando para que pueda entregarse a andar en su voluntad de Él. Y veremos, hermanos, la bendición de Dios a su debido tiempo. Para vivir la voluntad de Dios debemos reconocer su autoridad, su soberanía sobre nosotros. Esto es lo que nos enseña el texto en cabeza de este día. Entonces, hermano, Él es Dios Todopoderoso. ¿Fue Moisés a cumplir lo que Dios le encomendó o no fue? ¿Salió con la suya? Tuvo que ir. Entonces, hermano, Dios le ha llamado a usted como cosa. Y si yo no sé obedecerle, Él tiene los medios como hacerme obedecer. Así que más vale que podamos dar el paso antes de recibir, ¿no es cierto?, lo que el Señor puede llevarnos al extremo, hermano, al extremo. Y por eso es importante rendirse al Señor oportunamente. Porque Él es soberano. Él nos llamó con un propósito y ese propósito de Dios no lo vamos a ronchar nosotros. Nosotros solamente tenemos que disponernos de buena voluntad para servir al Señor. De buena voluntad. El Señor quiere esa buena voluntad de nosotros. Lamentables consecuencias de no andar en la voluntad de Dios. Podemos mirar, hermanos, nosotros que dice el capítulo 3, versículo 1 al 24. Allí encontramos, hermanos, la caída del hombre, que no se sometió a la voluntad de Dios. Más bien le creyó a Satanás y allí, ¿no es cierto?, él y su mujer comió de este fruto prohibido y el resultado lo vimos que fue, hermano, un resultado muy lamentable, ¿no? Sí, sí. Nuestros primeros padres, en el principio del género humano, Dios los bendijo en grande manera. No tenían necesidad de ningún bien. Con todo esto ellos no obedecieron ni se sometieron a la voluntad de su Creador. De esta manera se hicieron acreedores de la maldición y de la muerte, la maldición de la tierra por causa del pecado del hombre, perder la comunión con Dios, ganarse el sustento con el sudor de su frente y la cosecha de cardos y espinos. Resultado final fue que todas las generaciones fueron afectadas o fuimos, hemos sido hasta el día de hoy afectadas por el pecado original, revelándose a la voluntad de Dios. O sea, ellos se rebelaron, ¿no? Ellos no hicieron la voluntad de Dios y el resultado fue de ser sacados del huerto de Dios. Los hermanos, y hasta el día de hoy nosotros cosechamos, hermanos, ese resultado. Si no fuera por la gran bondad de Dios, el gran amor de Dios, que lo hemos estado considerando del primer tema que se habló de la salvación,
de la redención, nosotros estuviéramos completamente perdidos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos ha liberado del pecado de la muerte. Y para que ahora nosotros sepamos hacer su voluntad, debo yo pedirle, Señor, ayúdame siempre a andar en tu voluntad. Revéleme su voluntad. Cada día necesitamos nosotros orar delante de Dios para rogarle a Él su voluntad, que sea hecha en nosotros. El mismo Padre nuestro dice, ¿no es cierto?, en la oración dominical, sea hecha tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Entonces, yo soy el que hoy estoy en la tierra. En los cielos se hace la perfecta voluntad de Dios. Pero el Señor también quiere que se realice acá entre nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces a nosotros se nos está recomendando muchas cosas importantes en la vida del cristiano, pero no siempre se oye, no siempre se le da atención? Aquí Eva no le dio la suficiente atención a la voz de Dios. Ella se apartó en algún momento de su marido y anduvo sola cuando no debía haber estado sola. Y allí Satanás aprovechó de engañar para llevarle a una lamentable consecuencia. Entonces, hermano, hermana, muy importante dejarse guiar por la voluntad de Dios, porque los beneficios que se pierden son todos. Aquí nosotros veíamos, hermano, que los hijos que le nacen más tarde a Adán y a Eva, ¿cómo sería el dolor para ellos cuando su propio hijo mayor le da muerte a su hermano Abel? Caín da muerte a Abel. Es el resultado ahora ellos comienzan inmediatamente a cosechar esa dificultad, esa amargura, esos cargos, los comienzan a clavarlo. Y hoy día, hermano, ¿dónde vamos que nosotros, que no hay cargo? El hermano que está, ¿no es cierto?, estudiando medicina, aquellos hermanos que han estudiado medicina. Aunque ellos estudiaron medicina, están trabajando, ¿no es cierto?, en una clínica, en un hospital, pero allí tienen espinas. Gente que se rebela contra los médicos, gente que los acusa de cosas a veces, y tienen altas luchas los médicos. Y el profesor en los colegios, el que trabaja en una empresa, administrador, administración, en fin, donde más que no haya dificultades. Entonces, la profesión que usted haya elegido, ahí hay cargos de espinas que le están clavando día a día. Entonces, hermano, y ese es el resultado de la desobediencia, no saber acatar la voluntad de Dios. Si Adán y Eva no hubieran caído en el pecado, estaríamos todavía allí en el Edén. Pero como ellos desobedecieron, hoy día veíamos el resultado de los países, el día, ¿verdad? Los días que nosotros estamos viviendo son muy difíciles, muy difíciles. Hoy día, hermanos, el mundo se ha convertido en una Sodoma y una Gomorra, como en el tiempo antiguo. Sí, pero hoy día el Señor nos ha llamado para hacer luz. Amén. Para estar allí como Abraham, allí, ¿no es cierto?, donde tenía esa comunicación con Dios, donde Dios pasó a visitarlo, porque él andaba en la perfecta voluntad de Dios. Allí se fue, ¿no es cierto?, a ese desierto para andar en la voluntad de Dios, donde él estaba más cerca de Dios. Entonces, hermano, y estos santos hombres, dice, caminaron como viendo al invisible. Así que, hermano, eso es lo que debe estar en nosotros,
Nuestro debe caminar como viendo lo invisible. Y veremos, hermano, el resultado, si nosotros andamos en la perfecta voluntad de Dios, el precioso resultado que lo que también vamos a ver enseguida. Primero que nada vamos a mirar acá el caso de Saúl. Ejemplo del rey Saúl. No es un buen ejemplo, ¿no? En sus comienzos fue humilde, temeroso, obediente. Luego de un corto tiempo se manifestó en él un fuerte cambio. No obedeció a la orden divina, ni se sometió a la voluntad de Dios. Esto trajo como consecuencia final ser rechazado por Dios. Perdió la guerra, su propia vida, la vida de su hijo, y una gran derrota para Israel. Hermano, apartarse de la voluntad de Dios nos va a traer siempre muy malas consecuencias. Entonces, ¿quisiera usted andar en la voluntad de Dios siempre? Amén. El Señor nos ayude para que así sea, ¿no? Y el Señor estará para siempre bendecirnos a nosotros cada vez que andemos en su perfecta voluntad. Vamos a leer este versículo, hermano, también. 1 Samuel capítulo 9, versículo 21, para que vea usted cómo se siente Saúl a este llamamiento. Se ve tan pequeño, se muestra tan humilde, él mismo mira que su descendencia es una descendencia que no se merecía aquello. Escuchemos, hermano, la lectura. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 21. Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Amén. Amén. Pero ahora va a leer nuestro hermano en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ya hubo un fuerte cambio aquí, ya no es lo mismo, no es ese mismo hombre humilde que vimos aquí, que él considera que la tribu es la más pequeña de Israel, la tribu de Benjamín. Su familia eran pobres, eran pequeños, no tenían nada que ofrecer. Eso es lo que Dios quiere que siempre esté en nosotros, no solamente en nuestro comienzo. Cuando Dios nos ha bendecido, cuando Dios nos ha prosperado, nos ha puesto en distinción, tiene que haber la misma humildad, la misma disposición. Que así sea. Amén. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Mi hermano que habla todo en inglés, ¿están entendiendo? Solo hermanito puede leer el texto. ¿No está la hermana Rosana? ¿Paulita? ¿De lectura? ¿Puede leer? ¿Puede leer una Biblia en inglés? La misma referencia es 1 Samuel. Ahí está, hermano. He said, and Saul answered and said, Am I not a Benjamite of the smallest of the tribes of Israel, and my family the least of all the families of the tribe of Benjamin? Wherefore then speakest thou so to me? Amén. El 22. Capítulo 15, versículo 22. And 15, versículo 22. And Samuel said, Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to
hearken than the fat of rams. Amén. Se bendiga. Pues hermano, ¿en qué se complace Dios? En que se le obedezca. ¿Y cuál es la orden que Dios le había dado? Usted lo encuentra en el mismo capítulo ahí. Dios a Saúl quería extinguir a todo aquel pueblo que, ¿no es cierto?, le hicieron mucho daño cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto. Y entonces era el momento que Dios iba a raer de la tierra a aquel pueblo. Esto tiene un significado tremendo, hermano, para nosotros. Obedecer a las órdenes divinas. Porque eso, hermano, está dando a entender Dios que en nosotros mismos tenemos que hacer morir todos los enemigos. Se nos hablaba del principio de los enemigos, ¿no es cierto? Y en nosotros, en el mismo corazón de nosotros hay enemigos. Y esos son los que hay que raer, no hay que dejar ninguno. Pero Saúl dejó al rey con vida y todo lo mejor, ¿no es cierto? Vio lo más gordo, lo más hermoso, las ovejas, las vacas, los camellos, los asnos, y de todo dejó allí, porque entró la avaricia en su corazón. Entonces, y desobedeció a Dios. Pero Dios lo desechó. Entonces, hermanos, se corre un peligro grave el no saber andar en la voluntad de Dios. Si Saúl hubiera hecho la perfecta voluntad de Dios de extinguir a todos sus enemigos, su reino había sido afirmado para siempre. Hubiera permanecido por siempre ese reinado en Israel. Pero siendo un hombre tan hermoso, de tan hermoso parecer, cayó en esta grave falta: no saber obedecer a Dios, no saber andar en la voluntad de Dios. Entonces, hermano, las consecuencias son, la Biblia nos muestra muchos textos, muchas enseñanzas a través de la consecuencia de la desobediencia. Ya lo vimos en los primeros padres, ¿no es cierto?, que hay un tema largo ahí para tratarlo, pero lo estamos pasando así solamente como referencias. También nosotros veímos, hermanos, que Dios en cierta ocasión mandó a un profeta joven a dejar un mensaje y debía no parar en ninguna parte del camino. Él al principio cumplió, entregó el mensaje, se volvió no por el mismo camino donde fue, pero se encontró ¿con quién? Con un profeta, dice la palabra de Dios, un profeta viejo. Y le dijo: yo soy como tú. Es que el enemigo se transforma en ángel de luz, se transforma en profeta. ¿Y cuál será ese profeta viejo? Ese profeta que está para engañar, que tiene apariencia, ¿no? Y engañó al profeta joven, y él mismo le dijo después: por tu ser desobediente, un león te va a devorar. Y al poco andar lo devoró un león. Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Para que aprendamos a andar en la perfecta voluntad de Dios. Aprender a obedecer. Que nos pide que hagamos, hacerlo. Cuando a veces el Señor nos dice sí, anda. Otras veces dice no. Pero qué extraordinario es aceptar esa voluntad de Dios. A veces hay cosas que nosotros no las entendemos, hermano. Se dice que una oportunidad a un varón allá en Chile, como más o menos en los años 50, 1950, en ese tiempo era muy complicado poder predicar el evangelio en Chile. Los dueños del fondo prohibían hacerlo y ellos no dejaban de entrar a su fondo. Pero Dios le revela a un hermano que vaya a predicar a ese fondo. Y él fue ordenadamente donde su pastor y le dice: esta revelación me dio el Señor, que yo vaya a predicar a ese fondo.
Y el pastor le dice, hay cosas que a veces como que se contradicen. Siga orando nomás, hijo. Pasaron unos 3 meses y ese siervo siguió orando mucho, un hombre de oración. Le revela el Señor el mismo sueño, que debía ir a predicar a ese lugar, y él se veía predicando en ese lugar, en el sueño. Va de nuevo donde su pastor. El Señor me volvió a revelar mi pastor, que yo vaya a predicar a ese punto. El Señor me estaba mandando. Y el pastor le dice, sigue orando como hijo. Pero esa era la voluntad de Dios. Pasaron algún tiempo y el Señor le revela lo mismo. Y ahora por tercera vez a donde su pastor. Y el pastor le dice, sí, vale, ahora es el tiempo. Pero va a tener que ir solo, porque Dios solamente le reveló. Usted solo va a ir. Y fue a ese lugar. Y el hombre era un hombre que odiaba a los cristianos. Como era muy largo la distancia, llegó al mediodía ya a ese lugar, dentro del fondo, por todos lados había un letrero que era un lugar privado y no podían entrar a predicar, pero el Espíritu Santo lo mandó. En el tiempo de él, cuando vienen con toda la faena que él tenía en su fondo trabajando, salen a la hora del mediodía al almuerzo, y lo ve que está predicando el hermano y se le deja ir con furia en el caballo para atropellarlo con el caballo, y el Señor le detiene el caballo a unos metros antes y dio el caballo allí sin poder avanzar ni hacia adelante ni atrás, y él también, y le escuchó todo el mensaje que ese siervo de Dios le dio. Y cuando terminó le dice, lo invito a almorzar a mi casa y le voy a dar una bodega para que prediques el evangelio y le prediques a todo esto, porque necesitan mucho. Pero una cosa te voy a encargar, es que solamente vengas tú a este lugar. ¿Ves, hermano, que es maravilloso hacer la voluntad de Dios? Amén. Y Dios le abrió una puerta ahí donde era imposible, pero en esa perfecta voluntad de Dios. Amén. Y en el tiempo de Dios. Si el hermano hubiera dicho, si el Señor es más que mi pastor, yo hoy no hago, ¿cómo le hubiera ido? Lo hubieran atropellado con el caballo, tal vez lo hubieran morido ahí. Pero él, como se sujetó a esa voluntad del siervo de Dios, en el tiempo que el siervo de Dios entendió que era el tiempo, y le fue bien. Hermano joven, hermana señorita, Dios quiere que le vaya bien a usted. Amén. Y a todos nosotros. Amén. A mí también. Entonces, ¿qué importancia tiene pedir que el Señor nos revele su gloriosa y perfecta voluntad? Amén. A nuestra vida? Y no tendremos nada que lamentar. Usted ve el lamento aquí, pierde el reinado por completo Saúl. Todo lo pierde. Perdió a su hijo, un hombre que fue noble a él, Jonatán, un hombre, ¿no es cierto?, de guerra, que tuvo grandes victorias, un gran amigo de David, que entendió la voluntad de Dios, y allí tuvo que morir también junto a su padre por defender a su padre, perder su familia, tener una gran derrota a todo Israel, hermano. Y aún el profeta de Dios allí sufría, ¿no es cierto?, por Saúl, y lloraba cada día, y Dios estaba molesto, y dice que le pesó nombrar a Saúl como rey de Israel. Amén. No le provoque yo, hermano, a mi autoridad ese dolor, ni a Dios ese malestar. Él quiere que cada uno andemos en su perfecta voluntad. Que Dios nos va a bendecir en grande manera. Si no,
habrá que lamentar por siempre. Este rey, ¿cierto?, perdió toda su familia, un puro nieto que le quedó era lisiado. Entonces, hermano, tuvo que perder toda su descendencia, toda su descendencia. Entonces, hermano, esas son las consecuencias, hermano, de no andar en la voluntad de Dios. Este Señor nos está dando esta preciosa enseñanza en esta vida. Ahora vamos a mirar la otra parte, hermano, de los hombres que han andado en la perfecta voluntad de Dios. Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos estaban lejos de su hogar paterno, de su país. Ellos eran jóvenes temerosos de Dios, que se sometieron a la voluntad de Dios, pues su firme decisión de no contaminarse con la comida del rey. De esta manera se conservaron puro, santo, intachable, irreprensible. Esta lección es muy conocida, nosotros la hemos estudiado aquí en Clesis, y se ha repetido creo 2 veces esta lección. Anoche también estuvo el mensaje en este. Pero el Señor quiere que aprendamos bien esto. Entonces voy a leer a mi hermano también que le dé lectura en Daniel capítulo 1, versículo 8 al 20. Daniel capítulo 1, versículo 8 en adelante. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey de cabeza. Entonces dijo Daniel a Mersar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Mersar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amén. Amén. Entonces, hermano, qué precioso. Esta lección la hemos tenido de una forma reiterada acá, y quiere el Señor que todos aprendamos bien esta lección, hermanos jóvenes, que le demos mucha atención a esa vida de estos jóvenes que Dios les dio grande distinción, ser superior 10 veces más a todos los sabios, a todos los astrólogos, a todos los hombres de conocimiento de ese gobierno, de ese imperio, de ese tiempo, hermano. Pero los días actuales
Dios también, si usted se mantiene fiel a Dios, en el lugar donde está, aun cuando esté en otro estado, porque aquí, ¿no es cierto?, es así. Generalmente los jóvenes les gusta emigrar a otro estado para encontrarse un poco más libre, más lejos, pero allí lo que primero que hacen es hacerse amigos de los compañeros de estudio, pero los compañeros de estudio no tienen la formación que tiene usted. Ellos le llevan a otros lugares, le van a llevar, ¿no es cierto?, a la eterna perdición. Pero si usted se cuida, Dios le va a honrar, Dios le va a prosperar. 10 veces mejor va a ser usted que sus compañeros que junto a usted estudian ahí, o en los trabajos, hermano. Dios quiere decirle a usted de esta manera, por esta lección ha sido reiterada y ha sido considerada en estos temas, hermano, porque leímos el precioso ejemplo de un hombre que se somete siendo un joven, estando lejos de su hogar paterno, estaba sus padres, lejos de su país, de su nación, esclavos allí, pero sin embargo ellos se sometieron a la voluntad de Dios. Y Dios honra a los que le honran y le encuentran los que temprano le buscan. Amén. Entonces, hermano, usted está en su vida temprana. Es una gran bendición que usted tenga este estudio. Si usted lo pone en práctica, Dios le va a bendecir más tarde. Dios quiere que sea un gran predicador de su palabra, ¿no? Aún allí en la universidad, no se avergüence de ser un cristiano, una cristiana, que entregue el mensaje, ¿no? Aún cuando sea con sus hechos, porque el cristiano muchas veces habla más fuerte con los hechos que con las palabras, porque cuando hay un buen testimonio, tiene toda la libertad más tarde cuando tenga que hablar de Cristo y de su amor. Dios le va a usar en grande manera. Dios les bendiga, mis hermanos, y el Señor le va a distinguir en grande manera. Vamos a avanzar al otro tema del mismo ejemplo. Dice: ejemplo de todos los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a lectura a la cita bíblica allá en San Mateo, capítulo 26, versículo 42. Vean. San Mateo 26, 42. Otra vez fue y lloró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Jesús, siendo hijo de Dios, se sometió a la voluntad de su Padre, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Entonces, hermanos, Jesucristo es nuestro ejemplo para todos los tiempos, el ejemplo fiel, que él, estando en la condición de Dios, pero se negó a sí mismo, muriendo en la cruz, en aquella pena de muerte que era una maldición, para darnos a nosotros tan gloriosa y bendita salvación y vida eterna. Entonces, hermanos, que se dispone a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿y usted, hermano, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Amén, que así sea, ¿no? Y el Señor le va a bendecir, le va a ayudar, porque nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, en medio de esto hay que buscar esa fortaleza en Él, buscar ese refugio en Él, y entonces, hermano, el Señor nos va a capacitar con valor, con fuerza, con disposición, con voluntad para hacer su voluntad, porque muchas veces cuesta, es difícil, hermano. Decirlo es sumamente fácil, pero hacerlo es otra cosa. Sí, hermano. Cuando usted, ¿no es cierto?,
tienen que ordenarle ir a cumplir una comisión a un lugar que usted no conoce, que no tiene los medios, que no sabe cuál va a ser la situación que tiene que enfrentar, nadie le espera. Entonces, hermano, ahí a veces es difícil, pero Dios se va a glorificar. Dios va a ir delante de usted, abriéndole el camino. Nuestro Señor Jesucristo es el testigo fiel, nos da la perfecta enseñanza, se sometió a sí mismo en obediencia a Dios el Padre, siendo Dios se hizo siervo y habitó entre los hombres, humildemente, mostrando mansedumbre, siempre haciendo el bien a los enfermos y necesitados. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude a cada uno para que cada uno seamos hallados, hermanos, también haciendo la perfecta voluntad de Dios. Que muchas veces, ¿cierto?, el Señor nos somete a esto de hacer el bien, ¿no? Así es, hermano. El Señor me concedió a mí pasar un proceso en mi comienzo de como matrimonio, recién casado. Todavía no nos nacía el primer hijo. Con mi esposa nos mandaron de guía a un campo, por un valle al interior, un campo de precordillera, y en ese lugar el Señor me quitó todo lo que yo tenía y me dejó en seco. Porque yo pensaba que el hombre vivía por su capacidad. El Señor siempre me concedió tener trabajo, ser esforzado en los trabajos, pero el Señor me puso a prueba. Allí entendí que yo vivía porque Él vive. Y que yo recibía el sustento porque Él me lo daba. Yo ahora no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía nada, aunque había trabajado mucho, pero todo lo que yo hice no produjo nada. Se convirtió en cero, pero Dios me proveía. Pero allí había unos vecinos con mucha familia, como con 8 hijos, vecinos nosotros. Y todos los días a mi esposa le iban a pedir, señora Jimena, dice mi mamita, dice los niños pequeños, como de 6, 7 años, dice mi mamita que le preste azúcar, otro día que le preste arroz, otro día que le preste fideo, y todos los días iban a pedir algo. Y yo le decía a mi esposa, no se lo prive, no se lo niegue. Nosotros eso teníamos justo y necesario. Ya le acabo de decir, yo ya no tuve producción en mi trabajo porque yo trabajaba en la agricultura, pero Dios cada día me daba el sustento. Cuando nada nos quedaba, estaba muy cerca del camino público donde pasaban los vehículos, para un bus, nos dejaron una caja y no sabíamos dónde llegó, nunca llevaba nombre que nos enviaba, pero siempre era la mercadería que nosotros necesitábamos. Todos los días un hermano pasaba a dejarnos pan y nosotros nunca le pedimos pan. Él llegaba con el pan caliente, lo dejaba sobre la mesa y salía corriendo. Y hermano, y así me sustentó Dios durante un año, hermanos amados. Pero durante ese año también esos vecinos hubo que estarle supliendo a ellos. Entonces, hermano, muchas veces Dios nos prueba de esa manera. De lo poquito que tenemos que compartirlo con el que no tiene nada, ¿no? Jesús se compadeció del necesitado, del enfermo, y que maravilloso, hermano, cuando nosotros andamos en la voluntad de Dios, Dios nos va a usar de grande manera. A usted le va a hacer, hermano, hermana, hasta con un saludo suyo, un enfermo va a ser sanado. Porque si el Espíritu de Dios está en usted, aún su sombra, porque la sombra de los apóstoles caía sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Gloria al Señor. Entonces, hermano, esas mismas virtudes, lo que aprendíamos, pero tenemos que subir esas escalitas, ¿no es cierto? Hay que subir esas escalas para lograr la virtud. Y la virtud dice que debemos añadirle el conocimiento. Y el conocimiento, el dominio propio. Y así, hermano, tenemos que ir creciendo. Y el Señor nos va a comenzar a usar para la gloria de su nombre. Amén. Y
Pero él se dispuso, Jesucristo, a andar en la perfecta voluntad de Dios, el Padre. Solamente obedeciendo a Dios el Padre. Cuando Satanás quiso tentar en el desierto, ¿le obedeció a Satanás? No, lo reprendió. ¿Con qué lo reprendió? Con la palabra. Con la palabra. ¿Y qué nos decía la lección anterior? ¿No es cierto? Nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la defensa del cristiano. Entonces, hermano, ¿qué importancia tiene que usted se ha armado aquí? Está saliendo como un soldado con todas las armaduras. Ahora, al salir hay que utilizarla por la ayuda del Señor. Entonces, hermano, a ser piadoso, ¿no? A ser generoso, a ser humilde, ¿no? Manifestar la paciencia. Todas estas cosas que hemos estado aprendiendo esta mañana. Es precioso, es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero él, una vez que cumplió su gran labor encomendada, ¿dónde le puso el Padre? A su diestra. ¿Y cuál es el lugar que le pondrá a usted si usted anda en la perfecta voluntad de Dios? También estará a la diestra de Dios el Padre. La voluntad de Dios en la vida cristiana conlleva el buscar la semejanza de su Hijo amado Jesús, en humildad, en fe, amor, santidad, perseverancia, constante en todo su diario caminar cristiano de oración. Entonces, hermano, para que esto pueda resultar, hermano, no podemos descuidar la oración. Amén. Si usted no ora, todo lo que ha aprendido durante estos días solamente va a ser algo que va a mantenerlo ahí en la mente hasta cuando se lo olvide. Pero si usted lo lleva a la oración y sigue orando, esta lección va a estar fresca. Y cada día vamos a recordar el Eclesiastés, el llamado de Dios. Cada día vamos a buscar la semejanza de Jesús. Es ser semejante a Él, ir creciendo en estatura, en gracia, Amén. delante de Dios Y de los. y delante de los hombres también. Entonces se va produciendo esta madurez espiritual. Amén. Así que, hermano, es algo que debe ser permanente en nosotros. Nunca, hermano, descuide su oración. En la hora que se le dé la oportunidad de hacerlo. Algunos de nosotros salen muy temprano a sus trabajos, a sus colegios, universidades, pero a veces tiene otro tiempo. En la iglesia hay cadena de oración, los días sábados, hay vigilias. Participe de la vigilia, pero para estar orando, para estar cantando. Y el Señor le va a ir dando crecimiento a todo. Amén. Pasamos a la última parte. Tomando decisiones en la voluntad de Dios, otro ejemplo es el apóstol Pablo. Después del llamamiento y convertimiento, se propone conocer la voluntad de Dios, se apartó en consagración en Arabia. Gálatas capítulo 1, versículo 16 y 17. De la lectura, por favor, hermano. Gálatas capítulo 1, versículo 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, hermano, nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano y el gran apóstol Pablo nos da el ejemplo, ¿no es cierto?, que él se apartó a ese desierto para conocer de Dios, para obtener la revelación no del hombre, sino directamente por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, no todos están ir al desierto de Arabia. Nosotros
a lo mejor usted lo conoce a través de algún mapa, pero el Señor siempre nos va a dar un lugar donde buscarle, hermano. Amén. Generalmente en la casa de Dios. Aquí, ¿no es cierto? Si usted en cada lugar, los hermanos pobres que son de acá, yo creo que si le vienen al pastor Abraham, un día al pastor Roger Abraham, por decir, el día domingo que tengo más tiempo, voy a venir a orar desde las 7 en adelante. Pero el pastor le va a abrir la puerta con mucha voluntad y gozo de algún joven o señorita que venga a orar a este lugar. Hermanos que son de otros lugares, de la misma manera, o en su hogar, o donde el Señor le dé la oportunidad, pero de conocer esta revelación, hermano, de Dios. Que Él nos revele su voluntad. Amén. Eso es lo que quería conocer el gran apóstol Pablo. Entendió perfectamente que él debía andar en la voluntad de Dios. Y él no fue a los demás discípulos, sino fue un encuentro con Jesucristo. Amén. Ese encuentro glorioso que el Señor quiere que esté en todos nosotros también, hermano. Podamos buscar más su presencia, buscar su rostro. Dice aquí, el cristiano siempre conocerá la voluntad de Dios, su diario caminar será guiado por el Santo Espíritu. Entonces, hermano, debemos de dejarlo guiar por el Santo Espíritu de Dios, que Él nos guiará siempre por el camino correcto, andar en la perfecta voluntad de Dios, ¿no? Entonces, no se incline, hermano, por la apariencia, sino en la voluntad de Dios. Ustedes están todos jovencitas, las señoritas, ¿no es cierto? Y a veces, bueno, llega el tiempo también que se desea tomar esta matrimonio. Y es aconsejable. Dice la palabra de Dios que no es bueno que el hombre esté solo, pero también tiene que andar en la voluntad de Dios, de pedir al Señor, ¿no? A ese Señor, ¿no es cierto?, da lo que uno no piensa, ¿no? Porque uno mira generalmente el rostro, pero Dios mira el corazón. Nosotros podemos equivocarnos, hermano, pero Dios no se equivoca. Dios le va a dar lo que Él tiene preparado. ¿Cuántos hermanos hoy día faltan? Muchos obreros en la obra del Señor. Tengo que contarle este secreto a los jóvenes, señores. Faltan muchos obreros. ¿Pero por qué faltan tantos obreros? Porque generalmente en los matrimonios es muy difícil que tengan el mismo llamado de Dios. Uno es fiel y el otro no es fiel. A veces la hermana, una labor distinguida en la casa del Señor, todo fiel, pero su esposo deja mucho que desear. Otras veces, viceversa. El hombre, un hombre fiel, dedicado, con mucha voluntad, pero la esposa no le quiere nunca. Hay un yugo desigual ahí, porque se miró conforme el ojo humano, pero cuando une Dios, es por un mismo sentido, una misma disposición y voluntad. ¿Y cuántos matrimonios fracasan por esa misma situación? Que no se conoció la voluntad de Dios, sino se miró la apariencia. Cuando el Señor me concedió esposa a mí, yo fui a la palabra de Dios. Y el Señor me dio en Génesis, cuando Abraham le mandó a buscar esposa a su siervo, o sea, a su hijo Isaac. Entonces, y ahí el texto donde yo puse el dedo, me dijo, y el ángel de Jehová prosperará tu camino. Gloria al Señor. Si estaba feliz, me puse más feliz. Entonces, me gustó la lectura, así que me leí todo el capítulo. Así que, hermano, busquemos la perfecta voluntad de Dios. Amén. El cristiano siempre conocerá la voluntad de Dios en su diario caminar,
será guiado por el Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejarnos guiar por el Santo Espíritu. Que Él nos guíe, que Él nos ilumine. Entonces, que Él nos va a revelar, hermano. Entonces, hermano, no se apresure, sino esperen la voluntad de Dios. Por supuesto, orando, que Dios le va a bendecir, Dios le va a prosperar. Y cuando usted tal vez piense que como que el Señor se ha olvidado de usted, no estará olvidado. A su tiempo el Señor le va a dar, ¿cierto?, lo que usted necesita, y será una gran bendición. Que para formar un hogar, para formar un matrimonio, hermano, hermano, hay que estar dispuesto a amarse siempre, que el amor de Dios vaya creciendo en el corazón del hombre o de la mujer, aunque no es una instrucción de matrimonio, pero quiero que nuestros hermanos jóvenes sepan esto y que la gracia del Señor les ayude, porque es muy hermoso el momento del matrimonio, de la luna de miel, todo esto. Cuando pasan unos días, a veces unos mesecitos, y hay que comenzar, ¿no es cierto?, ahora, ¿no es cierto?, ya la esposa no tiene el mismo tiempo que tenía al principio para el esposo, viene el embarazo, las cosas cambian, viene el bebé, llora toda la noche, no deja dormir, pero cuando está el amor, todo eso se va sobrellevando y no siempre eso es para siempre, es un gobierno, luego pasa. Pero qué maravilloso cuando está el Espíritu de Dios que está armonizando, que está dándole crecimiento para andar en la perfecta voluntad de Dios, porque Dios quiere que formemos una familia y llenemos de su gloria esta tierra. Que mis hermanos jóvenes, con esa gracia del Señor Jesucristo que han ido recibiendo en este lugar, puedan aquí ir preparados para llenar Estados Unidos de este Evangelio Santo, bajo el poder y las virtudes del Espíritu, donde el Señor le diga, vaya, usted vaya. Cuando tenga que, a lo mejor Él va a mandar a otro estado a dejar el mensaje, Señor, a una sola alma, pero usted debe ir, porque Dios va con usted. Y le va a bendecir. Y no solamente va a llamar un alma, va a llamar una familia. Y el Señor va a hacer obras grandes, las que usted no se imagina, hermano joven, hermana señorita. Dios le está preparando en este lugar, pero llénese del Espíritu Santo y acepte la voluntad de Dios. Propóngase en su corazón hacer la voluntad del que le llamó. Dios le bendiga y le guarde.